Y hay un tema en particular que nos preocupa y muchas veces nos angustia, y es el tema del acceso a la vivienda en las grandes ciudades, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos nosotros. Y para hablar de eso estamos conectados con Gervasio Muñoz. Gervasio es presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, referente de Inquilinos Agrupados y secretario de formación de la CTA Ciudad. Gervasio, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan? ¿Me ven? Perfecto. Te vemos en el auto. En camino. Sí, pero no estoy manejando. Bueno, nos quedamos más Bien. tranquilos entonces. Está Bueno. viniendo para acá, Gervasio. Está Estoy viniendo para bien, acá y arrancó la nota en el auto. Bien, gracias por atendernos. No, por favor, ustedes. Mira, Gervasio, bueno, vos sabés más que nadie porque estás atrás de este tema, pero es un tema que nos afecta a las grandes mayorías, que es un problema el acceso a la vivienda, sobre todo para los que tenemos que alquilar, que sí somos las mayorías, casi te podría decir hoy, en las ciudades y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad grande. Me gustaría empezar preguntándote, viste que estamos en año electoral, te habrás enterado, hay movidas al respecto. ¿Hay alguna agenda de alguno de los candidatos, ya sea en el orden nacional o en el orden de los municipios, de los distritos más chicos, que te llame la atención o que con la que podamos entusiasmarnos un poco, aunque sea de cara al tema de este problema tan grande que tenemos con los alquileres? Mira, yo creo que está sucediendo algo interesante, y es que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, Unión por la Patria tiene como su principal agenda de campaña el acceso a la vivienda en alquiler. Empezaron a hablar de Airbnb, de la vivienda vacía, Sí. del desarrollo inmobiliario, de la especulación, del precio de los alquileres, de la dolarización de los alquileres. Después que lo puedan plantear porque saben que no lo van a tener que llevar adelante, es otro tema. Pero me parece que es un avance importante que este tema sea uno de los temas centrales de la campaña en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden ustedes que la Reta, la primera actividad de campaña que hace es anunciando medidas para los inquilinos de la ciudad, medidas que obviamente no resuelven absolutamente nada, sino que empeoran, pero sí hay una lectura acerca de que el alquiler de vivienda y el sector en particular, los inquilinos y las inquilinas de la ciudad, es un tema central que la política tiene que dar respuestas. Me parece que eso es un avance, porque hace 10 años, cuando nosotros arrancamos con esto, nos miraban con cara muy rara cuando planteábamos que los inquilinos existíamos y que teníamos que tener derechos y que íbamos hacia un lugar en donde el desarrollo inmobiliario iba a decidir sobre nuestras vidas, etcétera, ¿no? En ese momento nos miraban bastante raro. Hoy es un tema central. En Tierra del Fuego, el gobernador ha planteado medidas también para limitar el alquiler turístico, medidas que no van a lograr limitar el alquiler turístico, pero también en Tierra del Fuego se empieza a hablar de la incidencia que tiene el alquiler turístico en el acceso a la vivienda permanente. Y en Salta se está hablando, en Rosario se habló durante la campaña. Me parece que hay un avance en ese sentido. Lo que sí me parece que sucede, más en clave esto de que vos decías, che, hay algo que entusiasme. Bueno, me parece que finalmente hay un problema que no tiene solo que ver con los alquileres, sino con el proyecto político de mayorías, y es que eh, por ahora todas las posiciones son declamativas. Después, Sí. cuando son gobierno, como los 4 años esto que transitamos de Alberto Fernández, en materia de políticas que realmente le cambien la vida a la gente y en particular en el acceso a la vivienda, bueno, ahí ya no hacen absolutamente nada o son mucho más cómplices del negocio inmobiliario. Sí. Así que me parece que en términos discursivos está avanzando, falta que se lleven adelante medidas de verdad, Claro, ¿no? digamos, el tema está en agenda, tuvo que ponerse obligatoriamente en agenda porque es una necesidad que ya no se puede tapar bajo ningún punto de vista.
es como querer tapar el sol con las manos. Pero, a ver, nos entusiasmamos en su momento con la ley de alquileres, porque la verdad es que todos los que somos inquilinos nos entusiasmamos con la ley de alquileres, con tener una ley que sea un paraguas que nos resguarde, nos ampare y nos dé un marco legal, valga la redundancia, a un mercado que era absolutamente en negro. Pero no solo que nada cambió, o lo que cambió, cambió para peor muchas veces, porque la ley no se cumple y el mercado inmobiliario es un mercado que sucede, me arriesgaría a decir tirando números en el aire, pero el 98% sucede en negro y en la ilegalidad absoluta y no pasa nada con eso. Sí, a eso un poco me refería, ¿no? En cuanto a que eh, es un poco contradictorio que sea la agenda principal del Frente de Todos en la ciudad, Sí. pero mientras que gobiernan la nación, Claro. no han hecho absolutamente nada, ¿no? Y la verdad que sí. Y entonces creo que ahí hay un tema, y es que no hay ley posible, no hay posibilidad de alquilar de forma un poco más justa sin un gobierno decidido a pelearse con el poder económico. Y como no hemos tenido ese gobierno, la ley de alquileres ha quedado empantanada entre una derecha muy convencida de que esta ley tiene que terminarse, un mercado inmobiliario que se organizó de manera contundente para, luego de la vigencia de la ley de alquileres, para terminar con cualquier eh, proceso de regulación del alquiler, de la renta, y con un Estado y un proyecto político a cargo del Estado profundamente, eh, ¿cómo diría? Eh, bueno, que no hizo absolutamente nada, para no poner calificativos un poco más Sí. violentos. No hizo absolutamente nada, fue cómplice del mercado inmobiliario, y con ello nos ha debilitado mucho en la pelea, porque muchos inquilinos e inquilinas tienen la sensación de que, de que la ley no cambia absolutamente nada, y que por lo tanto siempre va a ser así Es esto. que, Gervasio, perdón, la ley no cambia absolutamente nada porque no se cumple, porque no se usa. Claro. La ley está cajoneada, está bien, existe, pero en el 98% de los casos no se cumple. Vos lo sabrás, entrás a cualquier portal de búsqueda de alquiler y los alquileres están publicados en dólares, lo cual es absolutamente ilegal, pero es lo que sucede. Ahora, ¿cuáles Claro, son las herramientas que el Estado no está utilizando o cuáles son las que tendría que usar para regular la ley, digamos? ¿Qué es lo que podría haber empezado a hacer y no hizo en estos años? un ejemplo muy sencillo es el alquiler en dólares, ¿no? Eh, Hoy uno entra a una página web, sobre Sí. todo, y encuentra todos los alquileres dolarizados. Eso está Ujú. prohibido en Argentina. La Secretaría de Comercio podría dar de baja todos los avisos de esa web que estén en dólares, Ok. y no lo hace. Porque la Secretaría de Comercio, y me parece que acá es importante esto, no puede ni siquiera controlar el precio del azúcar, ¿sí? Que es de una sola empresa, que Mm. es de Ledesma. Y que mientras tuvimos una inflación interanual del 115%, el azúcar aumentó 300%. Entonces, si no puede o no quiere ni siquiera controlar el precio del azúcar, bueno, yo veo muy difícil que entonces controle el precio de toda la renta inmobiliaria de la Argentina, ¿no? Sí. Eh, a mí lo que me parece es que han logrado instalar que es un tema de la ley. Sí, eso te quería preguntar, ahí va. Vos, Gervasio, la ley en sí, porque yo tengo mi visión al respecto, pero me interesa la tuya, que sos el que tiene como más estudio del tema. La ley en sí, porque por ejemplo, Leandro Santoro dice que él accedería a algunas modificaciones de la ley. Para vos, ¿la ley en sí tiene problemas o la ley está bien y el problema es que no se cumple? No, el problema es esto, es Santoro. ¿En qué sentido me lo dice? Que Santoro depende al canal de televisión donde va, dice lo que el canal de televisión quiere escuchar. Mm. Y como hoy el poder económico quiere escuchar que la ley de alquileres se tiene que terminar, Santoro dice que la ley de alquileres se tiene que terminar. ¿Por qué? Porque entonces después de eso te dice, bueno, pero hay que regular Airbnb. Y si Santoro no va a ser gobierno y no va a regular Airbnb.
Entonces te dicen, no, mira, la ley de alquileres hay que terminarla, ¿eh? Claro. Hay que llevar de vuelta 2 años, no tiene que haber índice, aumentos trimestrales o semestrales, pero hay que hacer algo con las viviendas vacías. Y si Santoro no va a ser gobierno, entonces no va a hacer nada con las viviendas vacías. Claro. Bueno, eso yo creo que resume perfectamente el gobierno que hemos tenido en estos 4 años. Es eso, Sí. es meramente discursivo y la ley de alquiler yo te lo resumiría de la siguiente manera, se los resumiría de la siguiente manera. ¿Qué es mejor, tener un contrato de 2 años o de 3 años para los inquilinos? No, de 3, claramente. 3. Bueno, la ley dice que el plazo mínimo ya no es de 2, sino de 3. ¿Qué es mejor, tener aumentos trimestrales, semestrales o un aumento anual? No, por supuesto que un aumento anual, claro. Bueno, es Sí, bastante sí. sencilla la Sí, es cosa. Lo bastante que pasa sencillo. que para el mercado es demasiado esta ley y para el gobierno también. Entonces, eh, creo que estamos en medio de una pelea muy desigual, no por una ley, sino por recuperar el rol del Estado en la regulación del acceso a la vivienda, ¿sí? Que lo ha perdido hace décadas. Y lo que nosotros en definitiva estamos peleando es que el Estado vuelva a decidir cuánto tiene que pagarse de alquiler. Y Sí. punto. Como se hace No en lo otros decimos. países, de hecho. Claro. Esto existe, no es que sería un invento argentino. Porque viste que siempre los que le quieren bajar el precio al regulacionismo y a la intervención del Estado dicen que bueno, que es algo de estos estados populistas, subdesarrollados. Pero la realidad es que en el primer mundo, en Alemania, en Berlín, y el Estado está interviniendo en la regulación, tanto de Airbnb como de qué se hace con las viviendas ociosas y varias medidas en ese sentido. Claro, pero no tendría que haber algún organismo, no sé, que dependa del, no sé, del Ministerio de Hábitat, o no sé, digo, o si tendría que haber un organismo de aplicación. Eso es lo que no termino de entender de cómo el Estado aplicaría la ley, digo, para resolver lo que falta, más allá de lo que mencionabas vos de la Secretaría de Comercio en ese lugar puntual, ¿no? Se hablaba de un registro de propietarios, creo, o de gente que alquila en su momento, pero no sé cómo se resolvería desde el Estado. ¿O qué planteas vos, No, Gervasio? yo creo que la Secretaría de Comercio tiene un rol central, como tiene un rol central en el resto de los precios, ¿eh? Ah, No creo que sea menor lo de la Secretaría de Comercio. Ujú. Digo, ¿por qué regular el precio de todos los alimentos de la Argentina depende de la Secretaría de Comercio, pero no el del alquiler de la vivienda? ¿No? ¿Qué diferencia hay? Digo, si un supermercado, una cadena de supermercado, está en contra de la regulación del precio del aceite, guarda el aceite en un sótano para especular, y entonces interviene la Secretaría de Comercio, ¿no? sí. ¿Por qué no interviene la Secretaría de Comercio con el golpe de mercado que dieron en estos años por la ley de alquileres? Sí. No, yo no creo que haya diferencias. Lo que sí creo es que hay una diferencia en la concepción que tenemos nosotros sobre la vivienda, que no creemos que sea un derecho. Y yo creo que eso es una de las grandes peleas también. Si nosotros de verdad estuviésemos convencidos de que la vivienda es un derecho, no nos costaría tanto pensar la intervención del Estado. No Sí. tendríamos tantas dudas acerca Viste, de... igual, Gervasio, te hago de abogado del diablo porque es una de las cosas que se escuchan, ¿no? Al ser acuerdos, lo que se dice es que, bueno, igual, al fin y al cabo, un contrato de alquiler es un acuerdo entre privados. Es un acuerdo, digamos, y que el Estado no tiene por qué intervenir en ese acuerdo y como también el derecho a la propiedad privada es un derecho, así como también es un derecho el derecho a la vivienda, cada uno con su propiedad hace lo que quiere, que es lo que te dice, con lo que te corre el mercado inmobiliario. ¿Qué hacemos con eso? Sí, hay dos respuestas, me parece. Una legal, y es que una cosa es el derecho a la propiedad y otra cosa es el uso, Mm, ¿sí? O la comercialización. Cuando uno comercializa una vivienda, hay reglas, vive en una sociedad, hay leyes, las tiene que cumplir, mm, y, y por más de que sea un acuerdo entre partes, los acuerdos entre partes o privados están regulados por leyes, todos, el trabajo, etc., todos, sí, ¿sí? ¿Dónde hay que cumplir leyes? Eh, Eso por un lado. Por otro lado, una respuesta menos eh, diplomática, a mí sí me importa lo que hacen con su propiedad privada. claro. Y si las tienen vacías y especulan, eh,
nosotros nos vamos a encargar de que no puedan hacerlo. Y la verdad que me importa muy poco si es de ellos las casas. Eh, si generan esta crisis social, en algún momento, cosa que empieza a suceder en el mundo, en algún momento se la vamos a devolver. Entonces, hoy estamos pidiendo nada más que se cumpla una ley que tiene un plazo de 3 años, que tiene un aumento anual, pero si siguen tirando de la piola y siguen especulando y generando esta crisis enorme de vivienda, yo creo que la cosa se va a poner un poco más áspera y ya no vamos a discutir si el plazo tiene que tener 3 años, etcétera, sino que se va a poner mucho más violento y que estamos a la vuelta de la esquina de una crisis eh, terrible. Así que me parece mejor que aflojen un poco, que el Estado se ponga las pilas eh, y que sobre todo los inquilinos y las inquilinas dejen de pensar como propietarios y empiecen a asumirse como lo que son. Sí, eso es un paso fundamental, ¿no? Porque hay inquilinos identificándose con propietarios que uno no puede entender cómo ni de dónde sacan esas ínfulas. Pero bueno, un trabajador que cree que cobrando en dólares va a vivir mejor, o el trabajador que cree que en realidad el problema son los sindicatos. sí. Yo no creo que el problema sea el trabajador. No, claro. Yo creo que los sindicatos, algunos han mostrado ser la patronal, y entonces tenemos que dar esa discusión, o que son una burocracia total que solo administra plata, no todos. No, claro. Frente a una situación de pobreza como la que estamos viendo, en donde uno trabaja y sigue siendo pobre, la fantasía de la dolarización, entonces se engancha. Sí. Así que me parece que es más una tarea de un proyecto político que vuelva a ser de mayoría, ¿no? Sí, Gervasio, antes de cerrar te quería preguntar esto que es algo que se ve en el horizonte y preocupa bastante, el hecho de que en breve se estaría tratando en el Congreso hay modificaciones propuestas a la ley por los grupos inmobiliarios, de que quieren volver los plazos a 2 años, proponer ajustes trimestrales. ¿Sabés si esto va a tener algún tipo de asidero? ¿Cuánta carnadura puede llegar a tener en el Congreso? Bueno, en principio es una sesión en el Congreso pedida por toda la oposición, Sí. por los 11 bloques de la oposición, una sesión solo para modificar la ley de alquileres, Sí. que se va a llevar adelante después de las PASO. Si en las PASO la ultraderecha y la derecha, Juntos por el Cambio, logran hacer una muy buena elección, seguramente usen esa sesión del 23 para mostrar que ya están gobernando ellos y logren el quórum y los votos necesarios para modificar la ley de alquileres y volver a llevar el plazo del contrato a 2 años, que no haya índice, o sea, que no haya límite a los aumentos, ni que lo fije el Estado, sino que lo vuelva a fijar el mercado y que sean trimestrales o semestrales. Eso seguramente lo van a definir después de las PASO. Así que por eso es que estamos llamando a asambleas inquilinas en las ciudades del país. Nosotros hicimos la primera este sábado que pasó y tenemos la próxima el sábado 5 de agosto. Y yo creo que sobre todo esto, no se trata tanto de discutir leyes, sino de organizar un sector que tiene mucha potencia, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y que solo organizado tiene la capacidad de frenar el avance del mercado inmobiliario sobre nuestras vidas. Así que, sí. Para los que nos estén escuchando, no hay solución de la rosca, desde la rosca y desde la televisión, solo hay solución desde la organización. Gervasio, ¿cómo puede hacer la gente para enterarse de estas asambleas, para compartir lo que le pasa? Porque aparte es importante, ¿viste? Saber que, bueno, lo que te está pasando a vos le está pasando a otro, escrachar inmobiliarias, y lo dije, sí, me hago cargo, escrachar inmobiliarias porque merecen el escrache público, porque te mandan mensajes por privado pidiéndote cualquier cosa, o incluso sometiéndote a humillaciones.
Y me parece que está bueno dar los nombres de las inmobiliarias que hacen este tipo de tratos. ¿Dónde busca la gente inquilinos agrupados para estar informado? Bueno, ahí en las redes nos van a encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook. Eh, Vamos a terminar hablando en inglés en cualquier momento. Sí. Nos encuentran en las redes sociales. Inquilinos agrupados, entonces en Twitter tienen una gran actividad, ahí los estamos siguiendo para, bueno, enterarnos de las asambleas y, bueno, la importancia de participar, porque si las inmobiliarias y todo ese mercado hacen lobby, bueno, hagamos nuestro propio lobby para presionar en contra de la especulación. Totalmente. Nuestro lobby es la calle, se podría Exacto, decir. claro, la militancia, digamos, volver a las bases. Sí, Gracias, ojalá. Gervasio, por tu tiempo y por esta charla, y esperemos que no haya modificaciones en contra de los que somos inquilinos, y si no, más adelante te volveremos a molestar para dar estos debates Bien. necesarios. Dale, cuando quieran. Un abrazo grande para ustedes. Abrazo enorme. Gervasio Adiós. Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos y referente de Inquilinos Agrupados, pasó por Queso y Dulce.